muchas gracias. Es un gusto para mí estar aquí y le agradezco en particular a Pina Morgan, directora del IPEVA, y a todo el equipo que han empezado a pensar que algo que en fin, resulta más o menos obvio para los educadores que han trabajado tanto tiempo este tema como Pina y su equipo, que es que no todo es comunicación y matemática, ¿verdad? Uno pretende aprendizajes en diversas áreas y entonces me parece estupendo que se haya empezado la discusión. En este caso nos toca el tema de ciudadanía y lo que voy a hacer es contarles en resumen algunas reflexiones que hice por encargo de una institución que se llama PREAL, el Programa para la Reforma Educativa en América Latina, que tiene un grupo de trabajo sobre estándares y evaluación que dirige Patricia Regui, tal vez ustedes lo conozcan. Les recomiendo la página web que voy a poner al final porque hay cantidad de material sobre evaluación en diferentes aspectos y entre ellos está este documento que discute algunas ideas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No sé, para poner un poco de teoría, aunque Susana va a hablar más de esto después, pero Henry Giroux es un autor que escribe, digamos, en general sobre teoría crítica en educación y dice: la democracia es al mismo tiempo un discurso y práctica que produce narrativas particulares e identidades formadas en los principios de libertad, equidad y justicia social. El reto de la democracia consiste en reconocer que educadores, padres y otros deben trabajar duro para asegurar que futuras generaciones vean la idea y práctica de la democracia como una meta valiosa en la que creer y por la que luchar. Y hay por lo menos un par de ideas aquí que me parecen a mí interesantes. Uno es que al principio, digamos, está hablando de principios, ¿no? Principios de libertad, equidad y justicia social. La democracia tiene base en estos principios, pero no es, por cierto, un producto acabado, sino es un sistema vivo, por decirlo de alguna manera, que se funda en estos principios. Y lo segundo que me gusta de la cita es que el reto de la democracia involucra educadores, padres y otros. El tema de la educación ciudadana no es un tema exclusivamente de la escuela, me parece que es lo que está diciendo Giroux y me parece que esto tiene implicancias para la evaluación, que es algo que voy a ir comentando después. Esta siguiente cita es un poco más larga, lo siento, está en el documento si la quieren leer después, pero quería resaltar algunas ideas y puede llamar la atención que cite un documento de Estados Unidos, pero a mí me parece interesante el trabajo que han hecho educadores en Estados Unidos para pensar el tema de ciudadanía, para generar estándares, que por supuesto los estándares son criterios que pueden guiar tanto la enseñanza como la producción de materiales y la evaluación misma, ¿no? Y entonces hay estándares que ustedes pueden conseguir en estas páginas web, y entonces ellos dicen que la meta en educación cívica y gobierno es la participación informada y responsable en la vida política por ciudadanos competentes, comprometidos con los valores y principios fundamentales de la democracia constitucional de los Estados Unidos. Su participación efectiva y responsable requiere la adquisición de un cuerpo de conocimientos y de habilidades intelectuales y participativas. La participación eficaz y responsable también es conseguida en el desarrollo de ciertas disposiciones o características del carácter que ayudan al individuo a desarrollar la capacidad de participar en el proceso político y contribuir al funcionamiento sano del sistema político y el mejoramiento de la sociedad. Aquí la última idea, de nuevo, es esta idea del mejoramiento de la sociedad y la educación como un instrumento que trasciende, digamos, los aprendizajes del aula. Y las otras partes que he resaltado tienen que ver con la idea de que la educación ciudadana ciertamente no implica solamente la adquisición de conocimientos, sino también sentimientos, ¿no es cierto?, actitudes, un poco como las que nos ha mostrado Eugenio, actitudes favorables hacia la democracia, por ejemplo, y requiere involucramiento también, requiere conductas democráticas y conductas antidemocráticas. Creo que hemos visto muchas en este país a nivel individual, a nivel del Estado, y entonces lo que estoy tratando de sugerir con estas dos citas es que la educación ciudadana o la educación para la democracia no es un concepto acabado, sino que como muchos otros está en desarrollo y su definición va a depender en gran medida de lo que se quiera
de la educación y de la educación en general y la educación ciudadana en particular en cada uno de los países. En este caso están poniendo por delante, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos. En el Perú, ¿cuáles serían los grandes temas? Y tal vez podemos conversar de eso después. Este es un gráfico que tal vez va un poco en línea con lo que decía Eugenio antes. Ustedes saben, hay una publicación periódica que se llama el Latinobarómetro, y entonces le preguntan a la gente, la democracia, bueno, perdón, ¿cuál de las siguientes le parece correcta? Y lo que estoy mostrando aquí son los porcentajes que responden que la democracia es preferible a otras formas de gobierno, como por ejemplo dictaduras, como decía Eugenio. Y la gráfica azul o negra es el Perú, y la roja es el promedio de América Latina. Y el 2001, es interesante que estábamos por encima del promedio del 2001, ¿no es cierto? Fujimori, Montesinos, los juicios, y luego 2002 ya teníamos al presidente Toledo, empezó a bajar, se fue, miren, en el 2005 estábamos como en 40%, bien abajo del promedio de la región. El 2006 subió, que fue el año que tuvimos elecciones presidenciales. Luego bajó un poco y el 2009 subió un poco, pero en general, como verán, estamos debajo del promedio. Dos ideas aquí. Uno es que este es un tema relevante si es que, como pienso, todos aquí estamos convencidos que la democracia, con sus imperfecciones, es el sistema preferido de gobierno, y lo que hay que hacer más bien es pensar cómo fortalecerlo a través de la educación. Y lo segundo, insisto, es la idea de que este no es un tema solamente de la escuela, ¿no es cierto? Los escándalos, por ejemplo, recientes de congresistas, sin duda enseñan ciudadanía, seguramente no la que quisiéramos, pero la enseñan. Bueno, entonces, haciendo una revisión muy rápida, digamos, algunas tendencias respecto de cómo se debería enfrentar el tema de ciudadanía a escala internacional. Muchos autores dicen que se debería aprender desde la primaria, aunque los cursos suelen estar en la secundaria, que el aprendizaje debería involucrar diferentes dominios, no se trata solamente de aprender artículos de la Constitución, por decir algo, tiene que ser formal en un curso, pero también como un eje transversal, es lo que van a decir muchos autores de educación ciudadana, educación para la democracia. Se aprende también vía modelos y ejercicio de ciudadanía a nivel de la escuela, y esto tiene que ver con los congresistas. Hoy día estaba caminando por el centro de Lima y de la nada me pasó por el costado la congresista de Pisco del Cable, y tuve casi la urgencia de pararle y preguntarle, explíqueme, pero dije, mejor no me meto porque voy a tener problemas, pero estaba pensando en el tema de ciudadanía y en algún momento me hubiera encantado, no estoy diciendo que sea culpable ni inocente por si acaso, estoy pensando simplemente en que sería muy simpático tener oportunidades de conversar así con nuestros representantes. Bueno, en las escuelas peruanas se supone que tenemos municipios escolares, se supone que tenemos CONEIS, consejos educativos institucionales, que implican participación de los estudiantes. ¿Están estos instrumentos sirviendo para fortalecer democracia o no? El aprendizaje en educación ciudadana es individual, pero también es social. Es decir, las tareas que uno va a enfrentar como ciudadano adulto a menudo no son de uno solo, ¿no es cierto? Uno de los ejercicios máximos, por supuesto, de la democracia, que es el voto individual, sí, pero en muchos otros casos supone participación colectiva. Y lo último es que muchos autores van a decir, en la educación ciudadana ustedes no van a tratar de enseñarle un conjunto fijo de reglas a los estudiantes, que sería el adoctrinamiento. Un ejemplo de adoctrinamiento son las escuelas populares de Sendero, por supuesto, ni tampoco el relativismo moral, que estaría en el otro extremo de todo está bien con tal de que una persona tenga claras sus valores y los pueda justificar. ¿No es cierto? Hay ciertos principios de la democracia que hay que tratar de promulgar, pero ¿cómo es que se vuelven realidad? Es una tarea compleja y pendiente a escala nacional, pero también a escala local, como seguramente le ocurra a muchos de ustedes con sus escuelas.
Bueno, este es un tema, le he puesto la persistente tentación por volver al pasado. Estaba leyendo un trabajo de Barrantes, Peña y Luna del año 2008, entrevistaron a una serie de personas, y hablando de estos temas de ciudadanía, le preguntaban a un funcionario que qué opinaba, y él decía, antes había educación que se formaba militarmente y de los policías. Sí, es importante, al joven le forma el carácter, aunque otros dicen que no. Le forma el carácter y la disciplina, o sea, la inserción a la sociedad. Yo recuerdo cuando era chico en la escuela había instrucción premilitar, no sé si algunos llegaron a atender esto, pero de tiempo en tiempo tenemos esta discusión de si deberíamos volver a aprender ciudadanía y cívica vía el modelo vertical, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Modelo vertical que, insisto, está, a mí me parece muy presente en la forma de hablar y en la educación peruana. La palabra que usamos para referirnos a enseñanza es dictado, que me parece que no es una palabra que indique el proceso de interacción que uno quisiera en las aulas. Un dictado supone una copia, ¿no es cierto? Y eso es una relación vertical que es la que se querría evitar. Esta tentación de volver al pasado también, no sé, más o menos una vez al año tenemos un especial en algún programa de televisión en que se aparece un periodista con una serie de fotos, ¿no es cierto?, o datos, y le pregunta a gente en la calle o en la universidad o a los chicos, ¿quién es este? No sabes, es Miguel Grau, es Bolognesi, o qué año fue la independencia del Perú, etcétera. Y lo que quiero decir es que estas son formas muy reduccionistas y precarias, por decirlo de alguna manera, lo que uno pretende con la educación ciudadana, que es un modelo mucho más participativo y crítico, ¿no? Y en cambio, claro, pero si el periodista fuera y tratara de evaluar estas cosas, se le cae el rating y lo que quieren es mostrar un poco escándalo y decir todos somos muy malos, nuestra educación es pésima, nos flagelamos como buenos, en fin, sufrientes. Y tal vez habría que empezar a mirar datos como los que nos presenta Eugenio y otros con una perspectiva más constructiva, digamos, qué cosa podemos aprender de ellos para mejorar las carencias y ciertamente yendo más allá de simplemente poder repetir datos y otros. Aquí, sobre evaluaciones estandarizadas de educación, miren, casi todos los países de la región tienen sistemas nacionales de evaluación. Esto ha ocurrido en los últimos 20 años aproximadamente. Ahora, el centro ha estado, como decía antes, en lenguaje o comunicación y matemática, aunque hay algunas evaluaciones en ciencias sociales y ciudadanía. Pero si uno a través de las evaluaciones quiere comunicar qué cosa es lo que es importante, el mensaje es más o menos claro respecto de estas dos áreas principalmente, ¿no? Yo, como decía al principio, pienso que hay que ampliar la perspectiva. Las evaluaciones se han concentrado en la primaria, aunque también hay algunas en secundaria. La UNESCO, como ustedes saben, han dicho dos veces, han hecho dos estudios latinoamericanos. No es cierto que seamos los últimos de América Latina, pero sobre ese tema hablaré en otro momento. Y varios países de la región han participado en estudios como TIMSS, que es matemática y ciencias, PIRLS, que es lectura, PISA, que es lectura, matemática y ciencia para estudiantes de 15 años, y educación cívica, que nos ha contado Eugenio. Entonces, vamos acumulando información. El tema para mí tiene que ver con el segundo punto en esta transparencia, que es que a menudo a mí me parece que participamos en estas evaluaciones sin tener muy claro qué cosa es lo que queremos saber, qué información nos falta y cómo es que podríamos usar esta información para mejorar el sistema. Si me permiten una crítica, por ejemplo, a lo que ha hecho la unidad de medición de la calidad del Ministerio de Educación en los últimos años, ha sido básicamente evaluar segundo y cuarto de primaria en lenguaje y matemática. En segundo grado es básicamente censal y en cuarto de primaria en lenguas originarias. Para mí la pregunta es, de nuevo, ok, ¿qué cosa es lo que se quiere saber? Parece que se quiere saber cómo están todos los estudiantes. Bueno,
para qué? ¿Qué cosa se va a hacer con esa información? Y ahí me parece, y la crítica que acabo de hacer no es una crítica a la unidad, porque la unidad ha hecho un trabajo espléndido. Si ustedes entran a la página web de la UMC, ha hecho un trabajo espléndido de producir informes, soltar los resultados, repartírselos a las escuelas, a los padres de familia, a las autoridades. Un trabajo estupendo tratando de generar un movimiento, digamos, de abajo hacia arriba de reforma. Pero si hacen una evaluación censal, y si ustedes a través de ella están aprendiendo qué escuelas y qué estudiantes están yendo mal, uno podría pensar, vamos a priorizar la inversión en aquellas escuelas que año tras año tienen un pésimo resultado. Diría yo, no sé, habría que pensar cómo es que la información se junta con el resto. Yo me acuerdo mucho también cuando salieron los resultados del primer PISA y se dijo que éramos los últimos del mundo, que no es cierto tampoco, éramos los últimos de los evaluados. Qué diferente de decir que éramos los últimos del mundo. Y salieron unos titulares realmente espectaculares del desastre que éramos los peruanos en educación, cuando no era tanto así. Y se declaró la educación emergencia, pero lo interesante hubiera sido, y insisto en esta crítica, espero que constructiva hasta hoy, pensar no solamente en si somos los últimos, los penúltimos o los antepenúltimos, sino cómo usamos la información para mejorar el sistema dentro del Ministerio de Educación, pero involucrando también a otros aspectos, ¿no? Como decía mi colega Patricia Rey en algún artículo, a uno no le baja la fiebre simplemente porque se pone el termómetro varias veces, ¿no es cierto? Uno tiene que hacer algo con la información. Y eso es, me parece, lo que está faltando. Insisto, no es una crítica al trabajo de la UMC, en todo caso es una crítica al poco caso que el sistema le ha hecho a lo que ha ocurrido ahí. Y ustedes maestros, sé que hay muchos maestros aquí, insisto, pueden entrar a la página web del Ministerio de Educación y van a encontrar pruebas y materiales en lenguaje, matemática, pero también en educación ciudadana que les pueden ser muy útiles. Ya. Bueno, esta es una pregunta para que puedan entretener e impresionar amigos y familiares más tarde cuando vayan a sus casas. En la evaluación nacional de 1998, esta es una conversación que tuvo también mi colega Patricia Rey con las personas que hacían las pruebas. No tengo la pregunta exacta, pero más o menos era así. ¿Cuáles de los siguientes son símbolos patrios? Y ahí tienen ustedes las alternativas. Y el argumento de mi colega Patricia era, ¿por qué esta pregunta es relevante en una concepción de ciudadanía como la que yo he estado mencionando? Y la respuesta del otro lado era, los símbolos patrios están en la Constitución, están en el artículo 49 y están en el currículo, los estudiantes los tienen que saber. De acuerdo, ese es un hecho, pero ¿qué importancia tiene eso para la promoción de ciudadanía en esta perspectiva más compleja que le dijo? No, aquí no nos estamos entendiendo y la pregunta fue, yo diría que este es el tipo de pregunta que refleja el tipo de conocimientos que efectivamente corresponden al dominio de ciudadanía, pero no resultan tan relevantes a estas alturas de la conceptualización de este dominio. A ver, va a pasar muy rápido porque me quedan un minuto. Ya. Mi colega en la Universidad Susana Frisancho participó en una evaluación de educación ciudadana el 2004. Ustedes pueden bajar los materiales del Ministerio de Educación también. Ya saben ustedes, Google, buscan, no tengo las referencias, pero hay un material publicado. Les cuento, en sexto grado solo 1% se logró ubicar en el nivel aceptable y en quinto de secundaria 0,6. Esto no es una ciencia exacta y todo depende un poco de dónde pongan ustedes el punto de corte, ¿no? Si lo ponen más arriba o más abajo pasarán más o menos personas. Aquí lo pusieron donde los expertos consideraron que era adecuado. En todo caso, lo interesante hubiera sido que se continúe esta evaluación para ver si los porcentajes mejoraban. Lamentablemente el énfasis se fue todo a comunicación y matemática, insisto con esta idea de por qué y para qué se piensa hacer con la información. Bueno, a ver, creo que esta va a ser la penúltima, muy rápidamente. Mi crítica principal, o mi sugerencia, a sistemas de evaluación como los que se han usado en el Perú y los que se han usado en evaluaciones como las internacionales, es que capturan solo una parte muy pequeña de lo que pretendemos cambiar a través de la educación ciudadana. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo a los chicos que tomen una prueba, se sienten solos,
agarren un lápiz y respondan las preguntas en el papel. ¿Cuánto valora la democracia? ¿Cómo te sientes? ¿Tú discriminas? Hombres y mujeres somos iguales, verdadero o falso, etcétera. Y lo que uno pretendería, en cambio, en educación ciudadana es que no solo sea un trabajo individual, sino también grupal, como les conté antes. En lo afectivo se usa este reporte, pero hay el sesgo posible de deseabilidad social. O sea, los chicos dicen lo que creen que uno quiere escuchar. Por ejemplo, en México decía 3%, solo 3% decían un componente de racismo. Y yo he hecho estudios en el Perú más o menos parecidos y hay muy poca gente que de cualquier forma que uno lo pregunte le va a decir que es racista, pero uno ve el racismo frecuentemente, solo que es muy difícil para la gente reconocer que es racista. Y entonces este tipo de cosas hay que observarlas, no solamente hay que decirle al chico de alguna forma, ¿eres racista? Porque probablemente no va a decir que no. A nivel cognitivo es básicamente las evaluaciones, y en realidad muchas de las evaluaciones tienen que ver con comprensión de lectura, ¿no? Hay un componente también afectivo y conductual. Y finalmente esto de opción múltiple. Entonces, lo que yo estoy sugiriendo en el documento es que podemos seguir con evaluaciones como las que nos ha contado Eugenio y como las que ha hecho el Ministerio, pero yo pienso que deberíamos plantear situaciones más complejas y buscar otras formas para evaluar la conducta ciudadana natural, por ejemplo, haciendo observaciones o en grupo planteándoles a los chicos en alguna situación, vamos a hacer un debate y que se organicen ellos mismos, o cómo es que funcionan los municipios escolares. Y claro, si yo le digo esto a Eugenio y a mucha gente de la OMS lo que van a decir pero eso no se puede hacer en una dimensión de miles de estudiantes como las que se suelen hacer estas evaluaciones. Yo diría, está bien, hagamos estudios de caso, hagamos estudios más reducidos, planteemos situaciones más complejas que nos permitan saber si, de manera complementaria al tipo de estudios que nos ha contado Eugenio, los chicos están comportando de una manera que nosotros esperaríamos ciudadana y democrática, y no solamente contándonos o respondiendo de manera individual ellos frente al papel. Es un tema para explorar, yo sé que no tengo propuestas concretas, pero tenemos que traer más juntas lo que pretendemos de la evaluación en ciudadanía y la forma en que evaluamos ciudadanía. Yo estoy seguro que ustedes lo hacen en sus salones de clase, pero a nivel internacional las pruebas suelen ser de base de lápiz y papel, y eso me parece que es limitado. Hay un dicho que dice, si uno tiene un martillo en la mano, el mundo le parece que está lleno de clavos. De repente nos está ocurriendo esto un poco en la evaluación de la educación ciudadana. Y les dejo la página web por si alguno quiere visitar los documentos. Insisto, aquí hay una serie de documentos que tienen que ver no solo con ciudadanía, sino en particular les recomiendo el grupo de trabajo sobre estándares de evaluación y los documentos de PREAL, que son todos de libre disponibilidad. Muchas gracias.